o un doji o un pin bar. Lo que yo quiero explicarles es el origen, el centro de donde se crea esta información que nos están dejando las mechas, y de esa forma podemos interpretarlo. Pero bueno, ya dejo acá de hablar y vamos a pasar a la acción. Las mechas nos muestran un punto donde el precio no pudo seguir avanzando y termina revirtiendo. Por ejemplo, acá tenemos una vela bajista, el precio ha logrado bajar hasta este punto, en la punta de la mecha, y de pronto termina regresando. Por lo tanto, tiene una reversión en esta punta. Lo mismo esta otra vela bajista, tiene una mecha en la parte superior. En algún momento el precio subió, llegó hasta acá y terminó bajando, dejándonos acá un punto de reversión. Lo mismo en velas alcistas, esta mecha está en la parte de abajo, quiere decir que en algún momento esta vela fue bajista, llegó hasta acá y terminó revirtiendo y quedando una vela alcista, siendo este el punto de reversión. Y en esta otra vela alcista tenemos una gran mecha en la parte superior, quiere decir que en algún momento esta vela fue bastante fuerte, pero termina revirtiendo en este punto. Aunque la vela terminó siendo alcista, ha dejado una mecha grande en la parte superior. Esta es la forma general en la cual nosotros interpretamos las mechas. Sabemos que las velas con mechas muy grandes pueden ser velas débiles, o también, dependiendo del contexto donde se encuentren, pueden ser velas fuertes, especialmente si se encuentran cerrando cerca de su mínimo para velas bajistas o cerca de su máximo para velas alcistas. Pero acá en lo que nos vamos a enfocar es en la lectura de las mechas con el apoyo del contexto. Esta es una estrategia avanzada donde vamos a tomar de referencia el contexto general y también nos vamos a apoyar con los movimientos que va creando la vela. Leer los movimientos que crea una vela puede ser bastante complicado, especialmente para el trader nuevo, para el trader novato. Es por ese motivo que nos vamos a apoyar con los movimientos en micro, es decir, nos vamos a apoyar viendo un gráfico en temporalidad más baja. De esta manera podemos analizar toda la información que el gráfico nos está presentando. Yo le llamo a esto una estrategia avanzada o una clase avanzada de acción del precio, porque para que tú puedas aprovechar mucho mejor esta información, necesitas conocer qué son tendencias, qué son chartismos, qué son patrones de velas, cómo identificar los máximos y los mínimos y cómo identificar soportes y resistencias. Entonces, mientras más conocimiento tengas tú de estos temas, mucho mejor vas a poder aplicar e interpretar la lectura de las mechas. Obviamente, si tú eres un trader novato, se te va a hacer un poco más difícil, pero igual puedes llegar a entenderlos si prestas suficiente atención. Y pues yo aquí he tratado de explicarlo de una forma bastante sencilla para que sea comprensible para traders novatos como para traders experimentados. Esto aplica para cualquier temporalidad, para cualquier tipo de mercado, si vas a operar binarias, si vas a operar forex, si vas a operar futuros. Sin embargo, esto funciona mucho mejor aplicado en binarias y en temporalidades bajas. Funciona mucho mejor porque nosotros podemos reaccionar bien a los movimientos del precio y aprovechar los movimientos cortos. Así como también estamos en constante cambio de la estructura del mercado, lo cual nos ofrece diferentes oportunidades para aprovechar. Muy bien, aquí les voy a explicar el concepto. Si ustedes entienden el concepto, entonces van a entender de qué trata esta estrategia. Como ya les he dicho, esta vela puede ser un martillo, puede ser un pin bar, puede ser un doji. Lo que nos importa es que tenga una mecha larga. Pero no que tenga mechas largas en ambos lados, solamente que tenga una mecha larga en alguno de los lados. Por ejemplo, acá la tiene en la parte superior, pero también podría tener una mecha larga en la parte de abajo. Si la tiene en la parte de abajo, quiere decir que no debería de tener mecha larga en la parte superior. Si tiene mechas largas en ambos lados y son mechas del mismo tamaño, pues vamos a considerar que estamos en un doji. Entonces ahí no aplica esta estrategia. Sí se puede utilizar, pero tenemos que hacer algunos cambios. Así que esta estrategia solo aplica para velas que tienen una mecha muy grande. Dicho esto, vamos a empezar a explicar el concepto. En primer lugar, necesitamos identificar cuál es la estructura del mercado. Por ejemplo, acá nosotros vemos que venimos en una tendencia alcista porque estamos viendo velas de fuerza que están creando máximos más altos y mínimos más altos que los anteriores. Entonces, esta estructura del mercado nos está mostrando una tendencia alcista. Muy bien. Ahora que hemos identificado la tendencia y que identificamos que se ha creado un martillo o una vela con una gran mecha en la parte superior, vamos a ver cuál es la estructura del micro. Acá yo se los voy a mostrar en velas grandes, pero para poder visualizar mejor la estructura del micro, nosotros podemos irnos a una temporalidad más baja. Por ejemplo, si este es el gráfico de 1 minuto, yo me voy a ir a la temporalidad de 10 segundos para poder analizar mejor la estructura del micro. ¿Qué es lo que podemos nosotros observar en el micro en este gráfico? En este gráfico podemos observar que el precio venía subiendo. En algún momento tiene aquí un pequeño retroceso que crea una especie de resistencia, ¿ok?
el precio después trata de subir bastante en la siguiente vela. Y ahora tenemos lo más importante para aplicar esta estrategia, que es la vela con una gran mecha en la parte superior. Esta gran vela con la mecha en la parte superior nos muestra que el precio en algún momento logró llegar hasta acá, hasta la parte más alta, hasta la punta de la mecha, y después terminó regresando, para terminar en este punto. Si tú te das cuenta, la estructura que nos está mostrando en el micro no es una estructura de reversión. Nosotros acá, cuando estamos viendo el macro a simple vista, podemos decir, ok, esa es una vela muy débil, tiene dificultades para romper la resistencia, voy a vender en la siguiente vela. Sin embargo, si le prestamos suficiente atención, nos vamos a dar cuenta que esta punta de mecha solamente ha sido un retroceso en la estructura del micro. En la estructura del micro, el precio ha creado una resistencia acá y después nos muestra que esta vela rompe esa resistencia, la siguiente vela sigue rompiendo y retrocede. Esto solamente es un retroceso y esta punta de mecha no nos está dejando suficiente información para vender. Obviamente, acá lo puedo ver yo, una resistencia y un retroceso, pero si nos pasamos a una temporalidad más baja vamos a poder ver mucho mejor esa estructura, vamos a poder ver cómo el precio rompe, crea este punto más alto, retrocede y termina en esta zona, sin dejarnos indicios de fuerza bajista. Va a seguir creando máximos más altos, por ejemplo, y se va a detener justo en una pequeña zona de resistencia. Ya les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo más. Ahora, esta es la forma más sencilla de hacer esta clase de análisis, leyendo la estructura del micro apoyados con la estructura general. Pero si tú tienes más experiencia, no es necesario que te vayas al micro. Si tú estás prestando atención y estás viendo cómo se desarrolla esta vela, tú te vas a dar cuenta entonces que el precio rompe la resistencia, sube, se detiene por acá un poco, quizá baja, creando una micro resistencia, vuelve a subir, llega al punto más alto, después baja lentamente y llega hasta esta zona, deteniéndose nuevamente en la resistencia que ya había creado durante sus movimientos. Pero no quiero complicarte con esta explicación, yo acá solamente quería mostrarte que para entender este concepto nos vamos a apoyar en la estructura general del mercado y también nos vamos a apoyar en la estructura del micro del mercado. Nosotros nos podemos apoyar en la estructura del micro yendo a una temporalidad más baja o viendo los micro movimientos del precio según se fue creando la vela que está dejando la gran mecha. Este es el concepto general. Quizá ahora todavía te parezca confuso, pero cuando veas un ejemplo lo vas a entender mejor. Así que pasemos a la parte de los ejemplos. Acá podemos observar que tenemos una vela con una gran mecha en la parte inferior. Es una vela bajista con poco cuerpo, pero una gran mecha abajo. Nosotros podemos acá en esta estructura pensar que esto nos está mostrando quizá fuerza alcista, porque si te das cuenta, acá en este punto tenemos una resistencia, entonces quizá el precio acá rompe esa resistencia, regresa y quizá esté intentando continuar con la tendencia alcista. En el macro o en la temporalidad de un minuto estamos observando esa insistencia del precio. Sin embargo, la punta de la mecha ha perforado bastante esa zona. Quiere decir que los vendedores también están intentando llegar más abajo, pero justo rebotan. Entonces, si te das cuenta, la información que nos llega a dar esta vela puede llegar a ser un poco confusa. Necesitamos confirmar más esa información interpretando qué nos está diciendo esta mecha, porque esta vela por sí sola, esta vela es una vela débil. Y si es una vela bajista débil, quiere decir que hay más probabilidades de buscar una compra, porque tiene una gran mecha en la parte de abajo. Pero como esta mecha logra perforar todos los soportes que habían, entonces necesitamos confirmar la información. Y para eso nos vamos a ir a una temporalidad más baja o vamos a ver cómo se fue creando esta vela. Ok, en la temporalidad más baja podemos ver cómo se ha creado la vela sin necesidad de estar pendiente a los movimientos. En la temporalidad más baja nos damos cuenta que los vendedores dominaron con mucha fuerza. Mira, estas velas que están aquí adentro de estas líneas azules corresponden a los movimientos que hizo la vela con la gran mecha en la parte inferior. Entonces mira, cuando empezó a crearse esta vela, lo primero que hizo fue bajar con mucha fuerza. Bajó con muchísima fuerza, llegó a esta zona de soporte y después el precio empieza a subir. Nos crea 3, 4 velas alcistas, también con características fuertes, y llega a la resistencia de la vela maestra, porque esta gran vela se ha convertido en una vela maestra porque en su interior tiene a más velas. Entonces el precio llega de regreso a la resistencia de la vela maestra y justo antes de terminar esta vela, el precio termina bajando, envolviendo a la vela anterior.
Entonces ahora con esta estructura podemos observar lo siguiente. El precio ha hecho un máximo más bajo que el máximo anterior y ha hecho un mínimo notablemente y mucho más bajo que el mínimo anterior. Entonces estas ya son características de pérdida de fuerza alcista. Si aquí todavía tuviéramos fuerza alcista, el precio no hubiera podido crear este mínimo más bajo que el anterior, ni este máximo más bajo que el anterior. Acá el precio hubiera seguido haciendo movimientos de esta forma, tratando de continuar creando máximos y mínimos más altos. Entonces acá ya puedes darte cuenta de la información que te da esta mecha. Esta mecha perfora varios niveles de soporte y si bien es cierto que reacciona a este gran soporte de acá, los vendedores han seguido dominando porque termina siendo una vela bajista. Claro, a simple vista es una situación débil para vender, pero en realidad es que hemos visto una fuerte entrada de compradores, una vela maestra, el regreso a la resistencia de esa vela maestra. Entonces acá en el micro estamos confirmando que hay fuerza bajista, no alcista. E incluso si esperas un poco más, los primeros 10 segundos de creación de la siguiente vela, te vas a dar cuenta que el precio ni siquiera subió, el precio se dedica a bajar y a romper el mínimo de la vela anterior. Esto nos termina de confirmar fuerza bajista y podríamos tomar una venta en la siguiente vela. Entonces si te das cuenta, a simple vista aquí podríamos haber buscado una compra esperando que esto fuera un retroceso y una continuidad debido a esta resistencia, a esta que se encuentra por acá. Entonces muchos hubieran entrado acá en una compra. Sin embargo, la verdad es que esta mecha que perfora esa resistencia y varios niveles nos está mostrando fuerza bajista, no alcista. Y también acá a simple vista te puedes dar cuenta que este máximo es más bajo que el anterior. Sin embargo, en la temporalidad más baja podemos leer mucho mejor esa estructura. Y acá te muestro cómo ha terminado desarrollándose el precio. Mira, en la temporalidad de un minuto, después de ver esta vela con la gran mecha, vendemos y vemos que la siguiente vela es bajista. Hubiéramos ganado la operativa. Lo mismo acá, hubiéramos vendido debajo de esta vela, por ejemplo por acá, al ver que rompía el mínimo de la vela anterior, y a pesar del mal punto de entrada, habríamos ganado nuestra operativa en el siguiente movimiento. Entonces, de esa forma nos apoyamos en el micro para leer lo que en realidad nos está mostrando las mechas de esas velas. Vamos a apoyarnos en este otro ejemplo para que lo puedas entender. Acá quiero que veas esta vela. Esta vela tiene una gran mecha en la parte superior y es una vela tipo doji, ¿ok? Como vemos, anteriormente veníamos en una tendencia alcista, nos encontramos sobre la EMA, el precio rompe falsamente debajo de la EMA, pero sigue insistiendo e insistiendo en subir, así que hay cierta probabilidad que el precio trate de seguir con el movimiento alcista. Pero claro, es un doji, tiene una gran mecha en la parte superior, puede ser que sea una entrada de vendedores y que en la siguiente vela el precio pues cree una estrella de la tarde, por ejemplo, que decida seguir bajando. Entonces es una situación con una mecha un poco confusa. Para poder entenderlo mejor nos vamos a apoyar con el micro. Vamos a irnos al gráfico de 10 segundos para ver cómo se ha desarrollado esta vela. Si tú eres muy bueno, puedes ir viendo cómo se va moviendo esa vela y no tienes que irte al micro. Pero yo te recomiendo que cuando vas empezando lo hagas con un gráfico partido. Puedes tener aquí el gráfico de un minuto y aquí el gráfico de 10 segundos para terminar de confirmar lo que esas mechas te están diciendo. O simplemente cambias de temporalidad. Bueno, regresemos acá. Mira, esta mecha durante su creación hizo este movimiento. A simple vista ese movimiento no nos deja mucha información, pero con el contexto previo nos da información y nos dice qué podemos esperar. Mira, acá tenemos este martillo con una mecha en la parte superior, ¿ok? No es en realidad fuerza alcista porque no ha podido romper ni la punta de la mecha previa, pero la siguiente vela es bajista. Ok, acá alguien podría decir, el precio está creando un doble techo, mira, un doble techo y me crea una vela envolvente, me está mostrando fuerza bajista. Cualquiera podría decir eso y vender inmediatamente en la siguiente vela, pero ese sería un análisis prematuro, sería un análisis incorrecto y un análisis mal hecho que pudiste haber evitado. ¿Por qué? Porque mira, esta punta de mecha crea un máximo más alto que el anterior y este máximo es más alto que el anterior y este máximo es más alto que el anterior y este máximo es más alto que el anterior. A simple vista, ¿eso qué te dice? Tendencia alcista. Este mínimo es más alto que el anterior, este mínimo es más alto que el anterior y este es más alto que el anterior. Este otro mínimo que me deja la vela envolvente incluso sigue siendo más alto que el anterior. Entonces, ¿eso qué te dice? Tendencia alcista. Vamos sobre la EMA de 20 periodos. ¿Eso qué te dice? Tendencia alcista. Y pues acá, obviamente, en el gráfico de un minuto vemos la insistencia del precio en subir. Entonces, estamos en una tendencia alcista. Esta vela envolvente es una especie de trampa porque está haciéndote vender en contra de una tendencia y cerca de un área de soportes.
Entonces, si te das cuenta, cuando este doji termina de crearse, todavía le falta un poco más de información, porque por ejemplo acá si el precio baja y rompe el mínimo de esta vela, entonces quizá la siguiente también vaya a terminar un doji, quizá aquí el precio vaya a formar un micro rango, entonces cambiaría el contexto. Pero mira, 10 segundos después de que esta vela con la mecha grande en la parte superior termina de crearse, el precio sube. En lugar de seguir bajando, confirmando que esta es una entrada de vendedores, el precio sube, negando esa entrada de vendedores. Por lo tanto, después de esta vela alcista tú puedes comprar, o incluso puedes esperar que la siguiente vela retroceda para dejarte el mejor punto de entrada y buscas tu compra. ¿Por qué razón? Porque en la estructura, en la creación de este doji, no hay suficiente información para vender, por lo menos no dentro de este contexto alcista. Es por ese motivo que podemos buscar esa compra. Ahora te voy a mostrar cómo se ha desarrollado el precio. Acá tenemos el doji y vemos cómo sigue subiendo en la siguiente vela. A pesar de agarrar un mal punto de entrada, por ejemplo por aquí, pues el precio siguió subiendo. Mira acá. Tendencia alcista, 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 intento de revertir, falla porque la siguiente vela sube, podríamos haber comprado en alguna de estas velas y el precio sigue subiendo, dejándonos como resultado una operativa positiva. Entonces muchos aquí hubieran vendido al ver esta mecha en la parte superior grande, pensando que el precio iba a tratar de retroceder. Sin embargo, la realidad es que esta mecha nos está mostrando información de compra. Esto sería muchísimo mejor y sería más fácil de entender si estas velas que retroceden no hubieran pasado este nivel. Por ejemplo, si el precio acá justo crea la punta de la mecha y retrocede y termina aquí, eso es mucho más favorable, mucho mejor para buscar una compra, porque la estructura nos está apoyando y nos está dando información más limpia. Acá no nos da información tan limpia este contexto, porque como tú puedes ver hay muchos gaps y muchos dojis, entonces es probable que por esa razón la información que estamos viendo no esté tan limpia, pero de igual forma se puede interpretar como un movimiento alcista. A continuación te voy a mostrar un ejemplo para explicarte que esta estrategia no es 100% efectiva, que la interpretación de las mechas en algunas ocasiones pues va a ser complicada y puede ser que cometamos errores. No existen estrategias 100% efectivas. Sin embargo, la interpretación correcta de las mechas pueden ayudarnos a evitar cometer muchos errores y aprovechar muchas oportunidades de operativa. Luego de este ejemplo te voy a mostrar operativas que yo he tomado aplicando estos conceptos, aplicando esta estrategia. Muy bien, observa acá que tenemos esta vela con una gran mecha en la parte superior. Es una vela bajista. Acá a simple vista nosotros podemos ver que venimos de una tendencia bajista fuerte, así que es probable que esta vela tipo doji que se está deteniendo cerca de la EMA de 20 periodos sea un indicio de ruptura falsa, es decir, que el precio baje después de esa vela, porque en realidad nos estaría mostrando una ruptura falsa de la EMA de 20 periodos. Pero desde otro punto de vista estamos viendo tres velas alcistas fuertes, un retroceso y quizá podríamos seguir buscando compras. Incluso esta punta de mecha está más alta que la anterior, entonces también es una oportunidad de compras. Si te das cuenta es una situación confusa y podemos irnos a una temporalidad más baja a analizar lo que está pasando. En la temporalidad más baja nos topamos con esta información. Justo acá entre estas dos líneas es lo que ha pasado durante la creación de esta vela. Entonces mira, durante la creación de esa vela, el precio sube, crea un nuevo máximo, retrocede pero no puede pasar el último mínimo y trata de seguir subiendo. Entonces nos está mostrando que en realidad hay interés por parte de los compradores. Incluso mira, la siguiente vela es alcista, rompe la punta de la mecha. Es decir, el precio acá viene haciendo máximos y mínimos ligeramente más altos, indicándonos una posible continuidad. Por lo cual se nos confirma la fuerza en estas tres velas, el retroceso y de nuevo la posible continuidad. Esto sería una estrategia que yo les he explicado, la estrategia de la ruptura de la EMA de 20 periodos. Entonces es válido que tratemos de buscar una compra en este caso. Como puedes darte cuenta, en este caso el precio no subió en la siguiente vela, el precio terminó bajando en la siguiente vela, incluso bajó durante 3 velas más para después hacer el movimiento que estábamos esperando. En este caso nos quedamos atrapados en un pequeño retroceso que ha durado 2 velas adicionales. Entonces sí, estábamos haciendo una buena interpretación del mercado esperando que el precio continuara subiendo, pero lo que ha pasado es que se ha detenido un poco más, ha hecho un retroceso más profundo de lo que estábamos esperando. Podemos decir que en este caso era válido buscar una compra, pero inmediatamente el precio cambia de estructura, dejándonos la información que deberíamos de esperar a que termine de completar su retroceso. Por ejemplo, si quieres verlo de esta manera, el precio acá insiste en bajar, aquí nos crea esta envolvente y nos lo confirma, entonces termina bajando, creando de esa forma esta tercer vela bajista para después crearnos un doble suelo
que lo hace en esta vela y continúa con el movimiento alcista. Entonces ahí podríamos nosotros buscar alguna compra para recuperar la pérdida. De todas formas, lo que te quiero mostrar acá es que el análisis que hemos hecho en el micro y en el macro es adecuado, pero al final el precio termina siendo otra cosa. Entonces no importa que estés analizando de la mejor manera las mechas, siempre va a existir un riesgo. De cualquier forma, si sabes analizarlas, tu efectividad se va a ver aumentada. Quizá no al 100% de efectividad, pero sí puede ser que aumente entre un 5, un 10%, incluso más. Ahora te voy a mostrar las operativas que yo he tomado aplicando este conocimiento. Muy bien, este es un video que yo he grabado previamente, ya que no quería explicar nada. Si te parece un poco raro es porque he abierto los 4 gráficos para poder encontrar más rápido la creación de una vela con una mecha. De lo contrario me hubiera tardado muchísimo y no tenía mucho tiempo para grabar esas operativas. Entonces, bueno, acá lo que he hecho, por ejemplo, te muestro que he logrado identificar lo que es este martillo. Quedan todavía algunos segundos para que la vela termine de crearse, pero yo ya estoy identificando que está creándose esa especie de vela tipo martillo. Entonces abro rápidamente ese gráfico. Acá en este momento quiero que observes que todavía me quedan 6 segundos del tiempo de vida de esta vela. Luego se va a crear la siguiente vela. Y en esos 4 segundos pues puede ser que a lo mejor esto cambie un poco de contexto, pero lo que sí tengo seguro es que tenemos una mecha muy grande en la parte superior. Aquí a simple vista esa mecha muy grande en la parte superior me estaría indicando información para buscar una venta, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es confirmar esa información en una temporalidad más baja. Entonces aquí aprovecho y me paso a 10 segundos. Entonces acá estamos viendo cómo se ha terminado de crear esa vela. Mira, acá justamente en el segundo 29 se crea una nueva vela. Y mira, lo que antes parecía una señal para vender en esa vela que me había creado una gran mecha en la parte superior, ha cambiado y ahora me está mostrando una información para comprar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esa vela no ha podido romper esta zona de soportes en el micro. En el micro puedo identificar un canal bajista, puedo identificar que me encuentro en el soporte del canal bajista y que tengo una vela envolvente. Eso me indica que la posibilidad es que el precio trate de subir un poco más, por lo menos a esta resistencia o a la resistencia del canal. Entonces es por ese motivo que yo puedo buscar una compra. Obviamente si tuviera un mejor punto de entrada sería mejor. De cualquier forma estamos aquí aprovechando la compra. De hecho el punto de entrada aquí que pudimos haber tomado es justamente sobre la vela acá, después de la vela envolvente. Yo me he atrasado un poquito y he entrado un poco más arriba. De todas formas los fundamentos son suficientes para buscar una compra. Entonces mira, en un principio esta vela iba a terminar con un cuerpo bajista, pero en los últimos segundos revierte. Ok, eso está bien. Lo que nos interesa acá es esta gran mecha en la parte superior. Si tuviera una gran mecha en la parte inferior del mismo tamaño, pues se interpreta de otra forma porque sería un doji, pero en este caso tiene una gran mecha en la parte superior. Como te he dicho, no importa que esta vela hubiera terminado con cuerpo alcista, algunos traders habrían buscado una venta en la siguiente vela, pues porque vienen acá en este movimiento bajista y quizás esperarían que el precio se moviera hasta este punto. Sin embargo, esa mecha grande en la parte de arriba no me está mostrando fuerza bajista, me está mostrando fuerza alcista porque ha logrado romper los máximos de las velas anteriores. Entonces es fuerza por parte de los compradores. Y ahora te voy a mostrar cómo se fue desarrollando el precio en la siguiente vela. Y ahí termina la operativa en este caso. Yo me voy a la temporalidad más baja para que ustedes puedan observar cómo fue que se desarrolló el precio. Entonces, después de la reacción de este soporte y de dejarme una vela envolvente y la gran mecha en la parte superior, me doy cuenta que en efecto el precio estaba haciendo estos máximos más altos, reacción a soporte, vela envolvente, buscamos una compra y se desarrolla el movimiento en las siguientes velas, dejándonos una operativa positiva. Ahora pues yo regreso acá a los 4 gráficos a ver en dónde se encuentra una nueva oportunidad. Vamos a irnos moviendo acá. Muy bien, acá yo identifico una nueva oportunidad. A ver, aquí en este momento faltan todavía 5 segundos para que la vela termine de crearse, pero ya puedo identificar que tengo una gran mecha en la parte inferior. Entonces acá ya hago el cambio al gráfico de 10 segundos, pero ustedes saben que pueden tener la pantalla dividida, aquí 1 minuto y aquí 10 segundos. Ok, mientras hago ese cambio yo sé que tengo la mecha en la parte inferior y necesito que el precio cierre pues acá, más o menos cerca de esta zona. Entonces tengo que estar atento a esa información.
cambio de gráfico y acá justamente en el segundo 29 quiere decir que se ha creado una nueva vela y la vela anterior sí ha terminado justo como se esperaba, con la gran mecha en la parte de abajo y un cuerpo más o menos así. Entonces tenemos una vela con una gran mecha en la parte inferior. ¿Qué información nos está dando esa mecha en la parte inferior? Si tú te das cuenta en el micro, la información que nos está dando es que se ha creado un doble suelo, ruptura del cuello del doble suelo, retroceso y continuidad. Entonces, la punta de la mecha de la vela que yo estaba viendo antes me está mostrando fuerza alcista. A ver, te voy a mostrar ahora cómo se miraba. Aquí está. Entonces, esta punta de mecha no me está diciendo que tengo que vender, me está diciendo que hay fuerza alcista, que el precio creó un doble suelo, que rompió el cuello, que retrocedió y que encontró compradores. Entonces, yo aquí estoy preparado para buscar una compra. Esa punta de mecha me está mostrando fuerza alcista. Y acá acá me he atrasado un poco en tomar la compra. Si tú te das cuenta, eso puede llegar a pasar con el mercado volátil. Yo quería agarrar el punto de entrada justamente en la apertura y cuando me decido entrar, el precio sube y después termina bajando o dejándome una mejor oportunidad para haber operado. Pero no pasa nada, ¿ok? No hay ningún problema. Nosotros confiamos en nuestro análisis y simplemente nos queda esperar. Y como puedes darte cuenta, al final, en el último segundo, termina siendo una operativa positiva. Entonces acá en el micro podemos ver mejor la información que nos estaba dejando esa mecha. Era información para buscar una operativa de compra. Obviamente, si te das cuenta, las siguientes velas no hubo demasiada fuerza alcista, se han creado dojis, entonces de momento dejamos de buscar compras en esa clase de escenarios. Pero bueno, esa es la forma en la cual aprovechamos la información que nos está mostrando esa mecha. Entonces, en este contexto, esa mecha me muestra presión alcista. Bueno, yo aquí regreso a ver qué más información me da el precio. Ok, aquí cometí un error en este análisis, pero quiero explicarte por qué motivo. Miremos la mecha, ok. Yo estoy viendo acá una vela con una gran mecha en la parte superior, ok. En este contexto, esa vela con mecha en la parte superior me está indicando información para vender, ¿no? Porque me está indicando que los compradores intentaron dominar y fueron rechazados, que los vendedores están tomando control en esta parte superior. Entonces aquí a simple vista me está mostrando información de venta, pero quiero confirmar esa información yéndome a una temporalidad más baja. Y aquí en este momento yo tenía en mente buscar una compra, ¿ok? Aquí en este momento yo tenía en mente buscar una compra porque el precio me está mostrando lo siguiente. Me está mostrando el intento de creación de un posible doble suelo, que el precio se ha movido a la parte superior, no pudo romper, pero regresa y topa justo en la EMA de 20 periodos, que es justo en el 50% de este rango. Entonces el precio retrocede al 50% y está volviendo con fuerza alcista. ¿Qué significa eso? Que el precio puede terminar rompiendo hacia arriba, que quizá no sea el inicio de una nueva tendencia, pero sí puede ser un movimiento lo suficientemente fuerte para romper esa resistencia. Quizá más adelante vuelva a bajar, pero por el momento me está mostrando fuerza alcista. ¿Qué es lo que ha pasado? Que yo he cambiado inmediatamente ese análisis y me he dejado llevar por la idea que se me vino rápido a la mente de una venta. Y es que cuando el precio subió y tocó esta resistencia, yo me acordé de la punta de la mecha, que la punta de la mecha estaba en la parte superior, así. Entonces yo dije, no, eso es información de venta, estoy en la resistencia de un rango, entonces pues voy a vender en este caso. Pero me pasé por alto que los compradores solamente lograron retroceder al 50% y están subiendo. Mira acá, esta es una vela de fuerza y esta es otra vela de fuerza, entonces en ningún momento hay fuerza bajista. Y pues aquí cometo ese error, tomo mi venta. Lo mejor que hubiera hecho era comprar en este caso. Y pues vamos a ver cómo se desarrolla el precio. Y vemos acá cómo al final termino perdiendo la operación con una gran vela alcista, ¿ok? Es un análisis completamente erróneo, como les había dicho. Acá tenemos el rango, que el precio crea un doble suelo bastante notable dentro de ese rango. Acá no logra llegar a la parte superior, retrocede y agarra fuerza alcista. Si yo no me hubiera adelantado a operar aquí, eso fue también otra cosa que hice mal. Si no me hubiera adelantado a operar, me hubiera dado cuenta que el precio tenía fuerza alcista cuando rompe con esta gran vela. Incluso podríamos haber comprado con el punto de entrada pésimo hasta aquí arriba. Si te das cuenta, se hubiera ganado la operativa, porque hay bastante fuerza alcista en esta estructura del doble suelo. Entonces mira, en el gráfico pequeño
en la creación de la vela con mecha grande, podemos darnos cuenta que tenemos un doble suelo en el micro. Entonces, por lo menos, algo que yo no hubiera hecho aquí es tomar esa venta. Si no me animo a comprar, simplemente no hubiera vendido. Pero si te das cuenta en el gráfico de 1 minuto, aquí no puedo ver ese doble suelo. Aquí solamente hay un micro rango y estas velas con una gran mecha en la parte superior. No tengo la información del micro doble suelo. Entonces, al final, ¿qué es lo que ha pasado? Que esta mecha me estaba mostrando presión alcista. Esta mecha en el micro me ha mostrado que el precio ha creado esto, un doble suelo, y después el precio sigue subiendo. Yo me perdí esa información. Ok, no pasa nada, simplemente seguimos analizando el gráfico. Vamos a ir adelantando acá a ver dónde está otra oportunidad que yo me haya encontrado, y acá está. Mira, tenemos esta vela, una vela grande. Y la siguiente vela es una vela con una gran mecha en la parte superior. Entonces, ¿qué me está indicando esta mecha grande? Me está indicando presión alcista o presión bajista. En este contexto, lo que yo tengo en mente es lo siguiente: una vela grande, un doji, posiblemente ruptura falsa de la EMA de 20 periodos y el precio se vaya a mover hacia abajo. Entonces eso es lo que yo tengo en mente, pero para confirmarlo vamos a pasar a ver al micro de qué manera se creó la vela con la gran mecha en la parte superior. Y en el micro podemos darnos cuenta de la siguiente información. Acá yo me doy cuenta que, pues bueno, teníamos un doble suelo, el precio subió bastante, llegó a este punto y nos crea una vela envolvente. Esta vela envolvente me está mostrando información de venta, pero obviamente estoy en una tendencia alcista, así que es probable que falle y que el precio siga subiendo. Esperamos y la siguiente vela que vemos es esta vela alcista, pero es una vela muy pequeña, se queda atrapada en este gap y la siguiente vela sube rellenando el gap y sigue bajando. Entonces, si te das cuenta, acá lo que tenemos es una especie de vela que envuelve a la vela anterior que nos está confirmando esa fuerza bajista proveniente de esta primer vela envolvente. Entonces acá tenemos presión bajista. Esa mecha que se creó en esta vela, esta mecha que se creó aquí es presión bajista. Mira, máximo más alto, máximo más bajo. ¿Ok? Mínimo más bajo, mínimo más alto. Entonces acá venimos en una tendencia bajista. Y tenemos una mecha en la parte superior que me está mostrando presión bajista. Entonces mira, acá me muevo a la temporalidad más baja y ejecuto inmediatamente una venta. ¿Ok? No es el mejor punto de entrada, pero es una venta completamente válida después de interpretar la presión que me estaba mostrando esta mecha. Entonces acá solamente queda esperar. Muy bien, ahí tenemos la operativa positiva. Y me regreso acá para que tú puedas ver cómo ha sido este movimiento. Entonces al final se crea la mecha, el precio no puede hacer un máximo más alto para indicarnos compra, sino que simplemente se crea la mecha y el precio sigue insistiendo en bajar, lo que me confirma la presión de esa mecha, la presión bajista. Y pues obviamente, como les había dicho antes, venimos en un canal o venimos haciendo máximos más bajos y mínimos más altos, lo cual es claro para una tendencia alcista, ¿ok? Y bueno, acá yo hago otra operativa, ya les voy a mostrar en dónde. Ok, muy bien. Acá tenemos una vela con una gran mecha en la parte inferior. Esta gran mecha de acá. Faltan 5 segundos para que termine de crearse la vela, por lo tanto el cierre tiene que estar muy cerca de donde está ahora mismo para poder interpretar la información que esa mecha me está dando. Algo que quiero que veas es que de momento parece ser información de compra, ¿no? Porque tenemos fuerza alcista, retroceso, la ruptura falsa que habíamos visto previamente ha fallado y los compradores han dominado aquí con esta vela panza arriba y la siguiente vela rechaza de la EMA indicándonos fuerza alcista. El problema es que estamos todavía bloqueados en contra de esa resistencia, así que puede ser una trampa. Es por ese motivo que necesito ver de dónde viene la fuerza, la presión que me está mostrando esa mecha. Así que me voy a la temporalidad más baja, analizo un poco y digo ok, es información para buscar una compra y me voy en una compra después de haber visto este pequeño retroceso. Ok, ahora te voy a explicar qué es lo que he visto en este caso y qué información me estaba dando la mecha que ha dejado abajo el precio. Mira, hay mucha fuerza alcista. Lo que antes parecía una reversión en realidad no continuó como una reversión, sino que solamente ha sido un rebote en la EMA de 20 periodos y el precio insiste e insiste e insiste nuevamente en subir. Por último, acá el precio crea esta vela envolvente, envuelve la anterior, reaccionando a este soporte, máximos más altos y mínimos más altos que los anteriores. Todavía tenemos posibilidades de buscar una compra. En este caso, cuando la siguiente vela se empieza a crear, veo que ya está hasta aquí arriba, ¿ok?
y tenemos esta vela tipo martillo. Quiero que te des cuenta de esta vela tipo martillo porque esta es la fractalidad del mercado. Lo que pasa en el micro también puede llegar a pasar en el macro. Mira cómo se crea este martillo. Mira. En primer lugar, había roto el precio esta resistencia. ¿Okay? Y el martillo se encontraba hasta aquí arriba, o bueno, mejor dicho, la vela se encontraba hasta aquí arriba mostrándonos fuerzas. Y en el último segundo el precio baja. Pero en ese movimiento bajista no me está mostrando fuerza bajista, me está mostrando que el precio rompió la resistencia y ha retrocedido. Mira, acá retrocede, ¿ok? Y ahí yo busco la compra. ¿Por qué? Porque el precio retrocede y no puede pasar de esa resistencia. Entonces básicamente lo que estábamos viendo es esto: ruptura de resistencia, retroceso y una posible continuidad. ¿Y desde dónde vemos esa posible continuidad? Desde la vela envolvente que se creó acá abajo cuando el precio nos ha dejado la gran mecha. Entonces recuerda, acá tenemos una vela con una gran mecha en la parte inferior. La siguiente vela rompe esa resistencia, retrocede y nos ofrece la oportunidad para buscar una compra. Entonces por ese motivo yo aquí ingreso en una compra esperando que esta siguiente vela sea alcista. Ahora vas a ver cómo se desarrolla el precio. Y pues ahí termina la operativa en positivo. Yo aquí de esta forma inmediatamente busco otra vela con una gran mecha y aquí la encuentro. Mira, esta vela tiene una gran mecha en la parte superior. Este contexto está complicado, ¿ok? Este contexto está complicado porque puedes ver que es una posible estructura de doble techo con una gran mecha en la parte superior y una vela bajista. Entonces, posibilidad de buscar una venta. Nos vamos al micro para confirmar la información. Ok, aquí estoy viendo yo qué está pasando, necesito más información. Vemos esta vela bajista, envuelve a la vela anterior y entro en una venta tratando de agarrar el mejor punto de entrada. Entonces aquí, antes de que se desarrolle el precio, quiero explicarte qué es lo que he hecho. Esta operativa es un poquito también avanzada. Mira, en un principio ya habíamos visto en el macro que era posibilidad de vender, pero no estábamos confirmados todavía. Acá vemos que el precio hizo un doble techo. Mira, en primer lugar tenemos una resistencia, el precio la rompe, vuelve a bajar acá y logra crear un mínimo después de haber roto lo que antes era una resistencia o un soporte. Entonces tenemos este movimiento. Aquí a simple vista alguien podría decir, yo voy a buscar una compra porque el precio ha rebotado y parece que va a seguir subiendo. Pero mira, esta vela es muy débil, no logra envolver a la vela anterior, entonces no es una señal de compra. Mejor dicho, esta vela de aquí es una vela maestra. Y luego vemos cómo esta siguiente vela sube, pero sin poder pasar la resistencia de la vela maestra. Entonces allá tú tienes en mente que los compradores no están logrando dominar. Y obviamente tienes que recordarte que en el macro estabas viendo fuerza bajista, intenciones bajistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta vela te confirma esas intenciones bajistas. Y la siguiente vela, cuando logra romper el mínimo o logra romper este gap de acá, me está confirmando la fuerza bajista. Me está diciendo, bro, mira, no logré pasar la resistencia de la vela maestra y estoy mostrando fuerza bajista. Entonces, eso es lo que estoy viendo y por ese motivo entro en la venta inmediatamente. Te voy a mostrar en dónde. Ahí entro en la venta antes de que la vela termine, porque no sabía dónde iba a terminar. Entro en la venta y justo el precio se dispara hacia abajo, ¿ok? Entonces logro agarrar el mejor punto de entrada y simplemente queda esperar a ver cómo termina esa vela. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla el precio. Muy bien, y así es como termina esta última operativa, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, al final esta gran mecha de acá, a pesar de ser una mecha que rompía múltiples resistencias, porque es una mecha que rompe esta resistencia de acá, esta de acá, todas estas de por acá, a pesar de ser una mecha que rompía múltiples resistencias, no me estaba mostrando fuerza alcista, me estaba mostrando fuerza bajista por el contexto donde se estaba creando y además el contexto que el micro nos estaba mostrando. Entonces, básicamente lo que hemos hecho acá es aprovechar la ruptura falsa de esta resistencia y la creación del doble techo esperando un movimiento corto hacia abajo. Obviamente la vela no terminó como esperaríamos, porque aquí esperaríamos una vela bajista fuerte y que el precio siga bajando, pero si te das cuenta, la vela termina ahora con una mecha grande en ambos lados. Tiene una mecha acá en la parte inferior y una mecha acá en la parte superior. Entonces ahora se trata de un doji. Tendríamos que aplicar otra estrategia si queremos analizarla. Pero al final pudimos aprovechar ese movimiento bajista y pudimos interpretar que esta mecha me estaba mostrando presión bajista. Y bueno, traders, con eso llegamos al final de esta clase. Quizás